Pues bienvenidos a la Universidad Autónoma Metropolitana en su unidad Lerma. Este es, como ya lo comentaron, una de las universidades más prestigiosas del país. Normalmente estamos entre las primeras 4, como ya comentaban, entre las primeras 4 incluyendo a las privadas. Nosotros tenemos una planta docente altamente capacitada, como bien dijo el doctor Alejandro, todos prácticamente tenemos el grado de doctores y bueno, somos también una planta docente joven. Lo cual le da pues frescura a las propuestas académicas que estamos nosotros impulsando. Les vamos a presentar esta nueva propuesta que está formulándose al interior de esta unidad y que va a ser la oferta académica para la cual ustedes fueron invitados, que es Ingeniería en Computación y Telecomunicaciones. Les voy a platicar básicamente cuál es el espíritu de esta propuesta académica. Resulta que antes, digamos cuando yo estudié la carrera de electrónica, había 2 enfoques para acercarse a las tecnologías. Uno que era la electrónica, que tenía que ver con el hardware, y otra que eran los sistemas computacionales, que tenía que ver con el software. Entonces se hablaba de un ingeniero en electrónica, que normalmente sobre lo que trabajaba era sobre fierros, sobre circuitos, sobre dispositivos, y se hablaba de un ingeniero en sistemas computacionales, que trabajaba sobre sistemas más bien de tipo suave, software, programas, códigos, y ambos seguían rutas diferentes, pero resulta que después de una convergencia tecnológica, ustedes ahora tienen dispositivos que claramente los pueden ver ustedes en sus teléfonos celulares. Yo tengo un teléfono muy barato, pero prácticamente la gente ahora trae dispositivos del estilo iPhone, que conocen todos ustedes, donde en realidad convergen las tecnologías de hardware por una parte, pero también los desarrollos de software. Y para ser más preciso, estos dispositivos de comunicaciones, en ellos converge más software que hardware incluso, ¿no? La mayor componente en el costo de estos dispositivos es de software. De tal manera que ahora, en el mercado de las tecnologías, no se puede pensar el software sin el hardware y viceversa. No se puede pensar tampoco el hardware sin el software. Entonces, esa visión de decir que es ingeniero en electrónica nada más, o esa visión de decir que es un ingeniero en sistemas, es una visión un poquito anacrónica, ya no es vigente. Así que nuestra propuesta entonces intenta lograr esa convergencia tecnológica en una propuesta muy fresca, que es justamente la carrera de Ingeniería y Computación y Telecomunicaciones. Los 2 componentes, el software y el hardware, convergiendo en una sola carrera. La que sigue, por favor. Entonces, lo que tenemos es justamente un ingeniero en Computación y Telecomunicaciones que, en principio, diseña e integra sistemas electrónicos analógicos y digitales, por ejemplo, en las áreas de instrumentación, audio, video, telecomunicaciones, microprocesadores, sistemas embebidos, circuitos de alta integración, control, robótica, entre otros. Es decir, que un ingeniero en computación y telecomunicaciones tiene un muy amplio ámbito de trabajo, ¿no? Un muy amplio ámbito laboral. Aunado a esto, será capaz de participar en el diseño y operación de sistemas telemáticos aplicados a procesos de manufactura y de sistemas de producción. La telemática no es otra cosa más que el control a distancia, ¿no? Es decir, tenemos procesos que pueden ser telecontrolados, ya sea a través de mecanismos y software, ¿verdad? Pero donde hay control remoto, eso es lo que se le conoce como telemática. Tenemos a su vez áreas de concentración para el ingeniero en computación. Fundamentalmente estamos proponiendo 2 áreas de concentración, así que tenemos un ingeniero en computación y telecomunicaciones que puede especializarse en comunicaciones digitales, ¿no? Primera área de concentración, y una segunda alternativa que es el ingeniero en computación y telecomunicaciones que se especializa en sistemas computacionales. Como vemos, sí, las 2 cosas convergen, los sistemas de software, los sistemas de hardware, pero finalmente ustedes podrían tener una preferencia ya sea por los fierros, y concretamente orientado a las comunicaciones, serían comunicaciones digitales, o su preferencia tal vez a los sistemas computacionales, y entonces su área de concentración en todo caso podría ser justamente los sistemas computacionales. El campo laboral, como decía, es un campo muy vasto. ¿Ustedes dónde podrían trabajar al egresar? Pues en el sector de las telecomunicaciones, por supuesto, ¿verdad? Las comunicaciones digitales. Ahora, en poco tiempo, me parece que en una semana viene el apagón analógico. Si han escuchado de toda esta campaña mediática, el ingeniero en comunicaciones tiene mucho que ver con este ámbito del apagón analógico, que va a dar su paso a la tecnología digital. Entonces, el ámbito de las comunicaciones y las telecomunicaciones, en el sector público, particularmente en las áreas vinculadas con las tecnologías de la información, ¿verdad? Tenemos entidades como el IFETEL, por ejemplo, donde se hace una serie de trabajos al respecto de la normatividad y todo esto. Empresas de los ramos diferentes que requieren el manejo de datos, ¿no? Hay toda un área de, digamos, de trabajo laboral que tiene que ver justamente con el procesamiento de datos, la información. Por ejemplo, los bancos tienen sectores muy importantes en el procesamiento de datos, ¿no? Los bancos ahora básicamente todo es datos. Ya no se mueve tanto dinero como antes físico, ahora lo que se mueven son transferencias electrónicas.
Así que los bancos y otras entidades, digamos la CFE, muchas entidades que prestan servicios, ahora realizan sus transacciones monetarias y operativas a través de datos. Hay un amplio sector laboral en esa sección. También tenemos que pueden ustedes incluso incorporarse al sector académico si les gusta la docencia, ¿verdad? Porque igual ustedes pueden compartir sus conocimientos. En fin, en la industria es donde normalmente se inserta un ingeniero que tiene competencias tanto en sistemas de computación como en sistemas de comunicaciones. La que sigue, por favor. Y bueno, voy a ceder ahora la palabra a mi colega, el doctor Francisco Pérez, que es justamente nuestro jefe de departamento y uno de los impulsores originales de esta propuesta. Le voy a pasar a usted esto, colega, para que... Gracias por ponerme mi medalla, muy amable. Muy buenos días, muchachos. Pues el doctor ya comenzó explicándoles de qué va la carrera. Yo voy a entrar a ir un poco más a detalle. La siguiente, por favor. El plan de estudios, se los voy a platicar así rápidamente. Cuenta, como ya lo escucharon, de 12 trimestres, es decir, 3 trimestres por año, 4 años, en casos ideales, ¿verdad? Tenemos la flexibilidad de que si ustedes, por algún motivo, trabajan o quieren trabajar, pueden llevar nada más algunas materias, o UEAs, como les llamamos aquí, y no llevar todas las que se sugiere que lleven cada trimestre, pueden tardarse un poco más. Es una de las ventajas de la universidad pública, que considera que muchos de ustedes posiblemente tengan necesidad o deseos de trabajar y no dedicarse de tiempo completo a la universidad. Los primeros trimestres, los primeros 3-4 trimestres, nos enfocamos al aprendizaje de matemáticas, física, un poquito de química, con un toque por ahí de cuestiones de ecología. Veamos en dónde estamos parados. La unidad Lerma en particular, la universidad en general, pero nosotros en particular somos muy conscientes del tema de lo sustentable, de no contaminar. Y inclusive llevamos una materia en donde se nos sensibiliza relativo a este tema, ¿no? Pero es desde el segundo trimestre, es decir, a los 4 o 5 meses que estén con nosotros, que vamos a comenzar a programar y hacer circuitos, para que a como al año y medio, ya estemos haciendo un proyecto ya serio. Esto lo vamos a poder estar haciendo por ahí del año y medio, porque, como les decía, desde el segundo trimestre comenzamos a programar y a hacer cuestiones de electrónica. Y bueno, de ahí nos seguimos. A partir del sexto trimestre comenzamos ya de lleno a hablar de temas de comunicaciones, temas avanzados de computación, que se han escuchado los temas como bases de datos, que no es nada más y nada menos que un gran archivo donde se guarda nombre, dirección, teléfono, fecha de nacimiento, etcétera, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, seguimos avanzando, seguimos aprendiendo cada vez más a profundidad temas de computación y telecomunicaciones, pero vamos viendo temas paralelos. Por ejemplo, estamos conscientes de que allá afuera hay 100 trabajos y se van a graduar 500 alumnos. Pues no va a haber suficientes trabajos, así punto. Aunque ustedes salgan mejor calificados que muchísimas otras universidades, porque somos entre las 4 mejores universidades del país, aún así, pues no va a haber suficientes trabajos para ninguna carrera, Pero lo que sí van a poder hacer, porque hay demasiada demanda de expertos en el área, es que ustedes creen, por ejemplo, su propio negocio. Entonces estamos proponiendo, y esto no es nuevo, esto es algo que otras universidades hacen, sobre todo las privadas o las universidades extranjeras, toda una serie de materias que le enseñan a ustedes a crear una empresa, cómo llevar su contabilidad, cómo llevar las cuestiones de los dineros, cómo se administra, porque es algo que seguramente van a acabar haciendo, sobre todo en el área de computación y telecomunicaciones. Hay muchísimas empresas pequeñas, medianas y grandes que no son las famosas como Apple o Microsoft o IBM, pero que tienen muchísimo trabajo porque pues las pequeñas empresas de manufactura o de producción de alimentos, la que ustedes quieran, inclusive un taller, de construcción pequeño,
pues no puede ir a contratar a las grandes empresas porque les cobran muy caro, pero sí una empresa creada por jóvenes egresados que saben lo que hacen. Entonces es algo que también estamos poniendo ahí. Y finalmente, en los últimos 3 trimestres, ustedes van a hacer un gran proyecto. Ahorita les vamos a mostrar a qué nos referimos con un gran proyecto, además de que, bueno, tendrían también la opción de irse de intercambio, ya sea nacional o internacional. Nosotros lo llamamos aquí movilidad. Y bueno, y van a llevar estas materias que los van a hacer todavía más especializados en temas como cómputo móvil, cómo programar para un teléfono celular, ¿no? O comunicaciones ópticas, es decir, cómo utilizar fibra óptica para comunicarnos, ¿no? O bases de datos avanzadas, este gran listado de información que les comenté, ¿no? Nombre, teléfono, apellido, etcétera, pero que esté en la famosa nube que seguro han escuchado, ¿no? Que esté por ahí en un servidor que está quizá en Berlín, o que está en Arizona, o que está en Buenos Aires. ¿Cómo le hacemos para que esa información que está tan lejos esté segura y la podemos acceder rápido? Estos temas muy avanzados los vemos casi al final. Le voy a ceder la siguiente, por favor. Esta es una gráfica de pastel, le llamamos. La mancha azul más grande, la rebanada azul más grande, es ciencia básica, es decir, física, matemáticas, porque es el fundamento de la ingeniería. La ingeniería no es otra cosa más que usar la ciencia con ingenio para crear cosas nuevas. Y la rebanada grande del lado izquierdo, que está en gris, es la parte de computación. La rebanada del lado derecho, que está en verde, es la parte de telecomunicaciones. Son las grandes rebanadas del plan de estudios. Hay otras cosas, como les comentaba, la parte de emprendimiento. Hay partes de fundamentos de electrónica que vienen por separado, porque no son telecomunicaciones ni son computación, son fundamentos, y otras pequeñas rebanadas.